Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y estamos como todos los días nosotros con nuestra catequesis para aprender tantas cosas lindas. ¿Cómo se llama nuestro programa, queridos niños? Querida Vanessa. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Y bueno, Vanessa, ¿cuál es el tema del día de hoy que Jesús nos quiere enseñar? Jesús nos quiere instruir y sobre todo que podamos nosotros abrir nuestro corazoncito, nuestros oídos, nuestros ojos y estar atentos a las enseñanzas del día de hoy con nuestra catequesis. El tema del día de hoy es la virtud teologal de la esperanza. La virtud teologal de la esperanza. De la esperanza. Vamos a repetir todos, niños. La virtud teologal de la esperanza. Muy bien, de la esperanza. Esa es una palabrita que tenemos que ir aprendiendo. La esperanza. Hoy Jesús nos quiere enseñar sobre esta virtud teologal de la esperanza. Nosotros anteriormente ya estuvimos hablando, ¿verdad? Lo que significan estas tres palabritas. Pero igual tenemos que conocer, queridos niños, porque este tema es muy importante. Vamos a repetir de nuevo. La virtud teologal de la esperanza. La virtud teologal de la esperanza. Muy bien, queridos niños. Aquí cuando decimos entonces virtud, son aquellas acciones nuestras que tenemos que tener, tenemos que esforzarnos en positivo para crecer cada vez mejor y para ser felices. Esa es una virtud. Pero luego, queridos niños, hablamos de theos y logos. ¡Ay! Dos palabras griegas, queridos niños. Theos quiere decir Dios. Logos quiere decir tratado, estudio. Quiere decir que teologal quiere decir el estudio, el conocimiento de Dios. Una virtud, ¿cómo tenemos que vivir? Desde Dios. ¿Y cuál es? La esperanza. ¿Y qué significa la esperanza? Viene de otra palabrita, de un verbo, que es esperar. Querida Vanessa, ¿de dónde viene entonces la esperanza? De otro verbo que es esperar. Esperar, estoy esperando. Entonces la esperanza, queridos niños, es esperar a lo que está llegando de parte de Dios para nosotros. Si nosotros nos esforzamos, queridos niños, si yo hoy, por ejemplo, me pongo a estudiar inglés, espero aprender inglés dentro de 5 años, hablar muy bien en inglés. Espero. Pero ¿se dan cuenta? No es que eso va a venir automáticamente porque yo hoy comienzo a estudiar inglés. Si yo estudio hoy, mañana y pasado y todos los días y todos los días y todos los días, dentro de 3 años, dentro de 5 años, voy a dominar y voy a hablar el inglés, queridos niños. Así también en nuestra vida cristiana. Yo espero ser un buen cristiano. Yo espero ser un honrado ciudadano, pero esa esperanza es ¿por qué? Porque me esfuerzo todos los días. Muy bien, queridos niños. Así entonces hoy con este tema, querida Vanessa, muy importante. La virtud teologal de la esperanza. La virtud teologal de la esperanza. Y vamos a escuchar como siempre, porque todo esto nosotros lo aprendemos desde la palabra de Dios, desde la Biblia. Y así entonces podemos aprender lo que el Señor nos dice y nos enseña. Escuchamos con atención a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando llegue ese día ya no tendrán que preguntarme nada. En verdad les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Así conocerán el gozo completo. Palabra de Dios. Lectura de la carta de San Pablo a los Hebreos. Sigamos profesando nuestra esperanza sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre.
porque nosotros sabemos que tú nos hablas en la Biblia. En estos 73 libros que nosotros tenemos, queridos niños, la Sagrada Escritura, la Biblia, que nos enseña a nosotros a ser chicos buenos, a ser chicos honestos, a ser chicos que se preocupan y hoy especialmente a ser chicos con mucha esperanza. Entonces, querida Vanessa, tenemos que ser chicos. Somos chicos que estamos con mucha esperanza. Con mucha esperanza, esperando verdaderamente de ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Dominum, et exultavit spiritus meus in Deus salutari meo. Gracias, Francisco. Humilitatem ancillae suae, accenim et od beatam mediciem omnes generationes, qui fecit mi magna qui potens est. Gracias, Francisco. Gracias, Señor Jesús. Y ahora oremos juntos, hermanas. Llamemos aquí con nosotros a los santos del cielo para que vengan a ayudar a nuestras hermanas que solicitaron ser admitidas entre los santos. Santa Dei Genitrix, ora pro nobis. Santa Virgo Virginum, ora pro nobis. Sante Micael, ora pro nobis. Sante Gabriel, ora pro nobis. Omnes Sancti Angeli. Les concede la libertad de la obligación de aceptar bienes y aprueba su deseo de no ser obligadas por nadie a recibir nada. Estamos agradecidas con el Papa. Por lo tanto, hermanos, hoy es un día de fiesta. El Papa concedió a Clara y a sus hermanas ser pobres, pobres de todo. Pobres como yo, como mis frailes, como lo fue Jesús, el Hijo de Dios, que no tenía nada donde apoyar la cabeza. El Señor Dios que alimenta a las aves del aire y viste a las flores del campo no abandonará nunca a nuestras hermanas, porque lo que cuenta no es la riqueza, sino el amor de Dios. Y ellas, hermanos, realmente están llenas de ese amor. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días.
Ñandeyara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, y con un tema muy importante, queridos niños, querida Vanessa. La virtud teologal de la esperanza. La virtud teologal de la esperanza. Vamos a repetir todos juntos, queridos niños, el tema del día de hoy. La virtud teologal de la esperanza. Muy bien, y ese viene de una palabrita, de un verbo, que es el verbo... Esperar. El verbo esperar. Vamos a repetir todos. La virtud de la esperanza viene de un verbo que es el verbo... Esperar. Esperar. Todos estamos esperando ser buenos chicos. Pero, ¿qué es lo que estamos esperando o cómo vamos a esperar? No es que vamos a esperar con los brazos cruzados. No vamos a esperar como Vanessa, no vamos a esperar con los brazos... Cruzados. ¿Cómo vamos a esperar? En acción. ¿Cómo vamos a esperar, queridos chicos? En acción. En acción. Eso quiere decir, queridos niños, que tenemos que hacer siempre nuestra partecita. El Señor nos enseña, el Señor nos regala, el Señor nos dice cosas hermosísimas que tenemos que hacer. Pero para eso somos nosotros quienes vamos a poner en acción. Jesús te dice, es como que te da la receta, pero vos tenés que poner en acción para que salga esa linda comidita, queridos chicos. Y esa es nuestra vida. Dios nos da todos los ingredientes. Dios pone en nuestras manos todas nuestras cualidades. Ahora somos nosotros quienes tenemos que procurar hacer algo rico, algo bueno para nuestra propia vida y también para nuestra iglesia, para la comunidad, para los demás. Todo depende de cómo nosotros miramos entonces el sentido de nuestra vida. Muy bien, queridos niños, vamos a escuchar y vamos a definir, vamos a aprender con Jesús hoy lo que significa esta virtud teologal de la esperanza. De la esperanza. Muy bien. Y ahora entonces estamos atentos para ver qué significa la virtud teologal de la esperanza. La esperanza es una virtud sobrenatural por la que confiamos en Dios y esperamos de Él la vida eterna y las gracias necesarias para merecerla con nuestras buenas obras. Para merecerlas con nuestras buenas obras, queridos niños. Pero somos nosotros entonces, se dan cuenta que tenemos que tomar cartas en el asunto. Es decir, somos nosotros quienes tenemos que entender lo que el Señor nos va pidiendo. Y en la medida en que nosotros entendemos lo que Jesús nos enseña a través de la Biblia, a través de su palabra, a través de la iglesia, a través de papá, a través de mamá, a través de los tíos, a través de los amigos, los profesores, los educadores, etcétera, queridos niños, nosotros lo ponemos en práctica. Y por eso decíamos al comienzo que nosotros estamos en una continua espera. Querida Vanessa, ¿nosotros estamos en qué? En una continua espera. En una continua espera. Continua quiere decir, queridos niños, que no es que hoy comienzo y mañana ya me canso y ya no quiero hacer más. No, es continuado, queridos niños. Nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe en la vida cristiana, en el adherirse a Jesús, tiene que ser una vida continuada, una vida de todos los días, una vida en la cual nos empeñamos, queridos niños, en hacer cosas buenas y cosas lindas. Jamás, queridos niños, jamás quedarse hacia atrás o jamás cruzarse los brazos. Dijimos hace rato que no podemos estar esperando, ¿cómo, Vanessa? Con los brazos cruzados.
con los brazos cruzados, queridos niños. Nadie puede esperar con los brazos cruzados. La esperanza es esperar la venida de Dios en nuestra vida. Dios que nos transforma y que nos cambia, pero para eso nosotros tenemos que hacer todo lo nuestro. Escuchemos más entonces qué significa la esperanza, queridos niños. Debemos esperar en Dios porque es Padre omnipotente, misericordioso y fiel en cumplir sus promesas. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Los principales pecados contra la esperanza son dos. El de presunción, que lo comete el que confía salvarse con sus propias fuerzas sin contar con la gracia de Dios. Y el de desesperación, cometido por el que desconfía de la misericordia divina, creyendo imposible su salvación. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Eso es el esperar. Pero el que no tiene esperanza es entonces presuntuoso. ¿Qué es, querida Vanessa, queridos niños? Es presuntuoso. Presuntuoso. Presunción quiere decir yo sé todo, yo puedo salvarme solo, yo no necesito irme a misa, yo no necesito escucharle a papá, yo no necesito escucharle a mamá, yo no necesito escucharle a nadie. Ese es un presuntuoso. ¿Qué es entonces, queridos niños, querida Vanessa? Es un presuntuoso. El que prescinde, deja de lado a los demás. Y eso va en contra entonces de la virtud teologal de la esperanza. Porque la esperanza es aquel que espera y confía justamente en ¿quién? Confía en papá, confía en mamá, confía en los educadores, confía en todos los que nos pueden ayudar a hacer un lindo camino para llegar al destino. Esperar. Qué lindo que es eso, entenderlo, queridos niños. Esa es la esperanza. Y no somos presuntuosos. Sin embargo, yo les puedo decir, queridos niños, que muchas veces tenemos gente muy presuntuosa. Piensa que ya sabe todo, que ya no necesita confesarse porque él ya sabe todo, que él no necesita del perdón de nadie, que él es el santito. Imagínense, queridos niños, ese es un presuntuoso. ¿Qué es ese, queridos niños? Un presuntuoso. Que no necesita de nadie, ni quiere saber de Dios, ni de los demás. Entonces, queridos niños, el segundo decíamos también que es uno que desconfía de la gracia y de la misericordia de Dios. Esta es una segunda dificultad que nosotros podemos tener. Cuando decimos, yo creo que Dios no me puede ayudar, yo creo que Dios no me puede salvar. Así como Judas, queridos niños, no confió en la misericordia, en el perdón de Jesús, y fue, dice, y se ahorcó Judas, porque no confió en la posibilidad del amor de Dios, que lo podía volver a ser una persona digna. También Pedro pecó, queridos niños, le negó a Jesús. Pero sin embargo, después Pedro, cuando Jesús le mira a los ojos, comenzó a llorar, queridos niños. Ese signo de llorar significa yo reconozco que me he equivocado y que quiero comenzar una vida nueva. Imagínense, después Pedro se pone al frente de la comunidad. Qué lindo que es cuando entendemos muy bien lo que significa entonces el esperar, la virtud de la esperanza, una virtud teologal, una virtud de Dios que nos ayuda sobre todo a crecer y a confiar en Dios y a no ser presuntuoso. Vamos a seguir escuchando algo más sobre esta virtud tan importante, queridos niños. El pecador nunca puede tener motivos para desesperar de su salvación, porque la misericordia de Dios es infinita y siempre concede la gracia del arrepentimiento a quien humilde y confiadamente se la pide. Qué lindo, porque Dios entonces siempre nos da la fuerza para que nosotros podamos vivir de nuevo a través de su misericordia y del perdón. Entonces no tenemos que tener miedo, tenemos que aferrarnos al Señor,
Tenemos que pedirle que nos ayude, queridos niños. Bueno, vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, al iniciar nuestra jornada con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, ilumina como siempre nuestros senderos, el Señor que siempre guía nuestros pasos. Hoy muchas felicitaciones a todos los franciscanos. San Francisco de Asís, uno de los santos más grandes de la Iglesia, más grandes en el sentido de la imitación a Jesucristo, sobre todo esa cercanía tan grande de Francisco de Asís. Hoy leemos desde la palabra de Dios que nos acompaña desde el libro de Jonás, el capítulo 1, del 1 hasta el capítulo 2, que va del 1 al 11. Se levantó Jonás para huir, nos dice la palabra de Dios. El Señor dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai: levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar, se alzó una furiosa tormenta en el mar y la nave estaba a punto de naufragar. Queridos hermanos, aquí le tenemos a Jonás que está huyendo del Señor. Oyer urejube ijube, ejotase Nínive, ejota predicase upepe, erañandebe y bonamía lleva para que se conviertan. Recordemos que Nínive era la capital de Asiria, uno de los imperios más crueles dentro de la historia de la humanidad. Entonces son los asirios quienes verdaderamente inventaron, por ejemplo, la crucifixión en el año 800 antes de Cristo. Cuando Jesús fue crucificado, eso ya después de 800 años, la crucifixión ya había sido súper mejorada, ¿verdad?, por los romanos incluso. Bueno, y por eso es que Jonás no quiere afrontar absolutamente ninguna de estas situaciones. Además, era el imperio asirio el que había destruido Samaria. Y entonces había una gran rivalidad y lo que menos quería Jonás era que Asiria, que Nínive, capital del imperio, se convirtiera. Y es por eso que huye del Señor. Él, en lugar de ir al noreste, se va al suroeste. Se va hacia Jaffa, dice, se escapa del Señor. Aupeisha ñande muchas veces, ya disparaba ñande yara ñande no anda y por ello a fulano o fulano solamente a ellos hay que ir a evangelizarle o a predicarle. Entero vetea peñande, ñañe mondoña ina, llevas a peñande yara ñande no y ya por mi janguaupea. Queridos hermanos, hoy pidamos esta gracia también para nosotros. No desobedecer a Dios, escuchar su voz, porque sabemos, ¿verdad?, lo que viene a continuación. Zarpa, se quiere esconder, pero al final de cuentas el Señor lo vuelve a agarrar. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Este es el programa de catequesis de todos los días. Todos los días, queridos niños, vamos aprendiendo algo, vamos conociendo algo, vamos a ponernos en manos de Jesucito, que nos enseña, que nos anima, que nos ayuda a hacer cosas maravillosas, queridos niños. Y hoy estamos con un tema muy importante, querida Vanessa. La virtud teologal de la esperanza. La virtud teologal de la esperanza. Repetimos todos juntos, queridos niños. La virtud teologal de la esperanza. Muy bien, la virtud teologal de la esperanza. Y esto viene de un verbo muy importante, querida Vanessa. El verbo es esperar. Esperar, estamos esperando. Y por eso nosotros confiamos en Dios. Pero recuerden que estaban dos cositas muy peligrosas, queridos niños. Ser presuntuoso quiere decir, yo no necesito de nadie
Yo no tengo en nadie en quien esperar porque yo sé todo, porque yo no necesito ni de papá, ni de mamá, ni de mis hermanos, ni de los profesores, ni de Dios. Yo puedo hacer las cosas solo. ¿Cuántos niños y cuántas personas adultas, queridos niños, son muy presuntuosas, que no se quieren ir a misa, que no quieren confesarse, que no quieren acercarse a Dios, que no quieren respetar a papá y a mamá, que no quieren ni hablar con los demás? Esa es una persona presuntuosa. O si no, también desconfiada, que no confía en la misericordia y en el amor de Dios, que puede ser restaurado y que puede comenzar una vida nueva. Vamos ahora a las preguntitas. La primera preguntita, y anoten y escriban, y sobre todo la respuesta quiero, queridos niños. ¿Qué es la virtud teologal de la esperanza? La virtud teologal de la esperanza es una virtud sobrenatural por la que confiamos en Dios y esperamos de Él la vida eterna. Confiamos en Dios y esperamos de Él la vida eterna. Esa es la virtud teologal de la esperanza. Confiar en el Señor, confiar en su gracia. Qué lindo, queridos niños, cuando nosotros entendemos eso. Nos ponemos totalmente en las manos del Señor. Y vamos a la segunda preguntita. ¿Por qué tenemos que confiar en Dios, queridos niños? Debemos esperar en Dios porque es Padre omnipotente, misericordioso y fiel en cumplir sus promesas. Dios es fiel, Dios es misericordioso. Él cumple con sus promesas, queridos niños. Qué lindo cuando el Señor cumple con sus promesas. Y eso es confiar en el Señor. Saber que el Señor nos salva. Saber que el Señor nos ayuda. Saber que el Señor está con nosotros. Eso es confiar siempre en la misericordia de Jesucito. Muy bien, queridos niños. Y ahora viene la tercera y la última preguntita. ¿Tiene el pecador, queridos niños, motivos para desesperarse y desconfiar de su propia salvación? El pecador nunca puede tener motivos para desesperar de su salvación, porque la misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios es infinita, queridos niños. Nunca podemos desconfiar de Dios, nunca podemos alejarnos de Dios. Al contrario, queridos niños, tenemos que confiar más. Al contrario, decíamos, porque no podemos ser presuntuosos. ¿Cómo es lo que no debemos ser, querida Vanessa, queridos niños? Presuntuosos. Presuntuosos. El presuntuoso es el que piensa y dice, yo no necesito de nadie, yo no necesito de Dios, yo estoy tranquilo sin Dios, yo vivo tranquilo sin Dios. No, queridos niños, todos estamos en manos de Dios. Nuestra vida viene de Dios. Y como decía un santo muy famoso que se llamaba San Agustín, él decía, inquieto estará mi corazón hasta que no descanse en ti, Señor. Vamos a repetir todos juntos lo que decía San Agustín. Inquieto estará mi corazón hasta que no descanse en ti, Señor. Otra vez. Inquieto estará mi corazón hasta que no descanse en ti, Señor. Por lo tanto, tenemos que procurar, esperar, abrir, confiarnos en Dios que nos ama y que nos quiere tanto. Vamos a ponernos en manos también de nuestra madrecita, ella que confió plenamente, la espera, la dulce espera, el Mesías, el Salvador, que nace nada más y nada menos que en su vientre virginal. Ponemos nuestras manitos juntas y vamos a decir, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con más
Aprendiendo con Jesús.